Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Zúcar y soy director de Cocheras. Vamos a hablar un poquito sobre inversiones en cocheras. Estamos acostumbrados a dar charlas de este tipo. Este año estamos cambiando un poquito el formato, justamente porque hay algunos proyectos bastante interesantes y quise restar un poco de información sobre lo que es el mercado para poder hablar un poquito más de algunos proyectos. Así que vamos a charlar ahora un poquito, si quieren, breve sobre el mercado de las cocheras y un poquito el sustento de la inversión en cocheras. Y después vamos a hablar sobre los distintos esquemas de cocheras con pool de renta y algunas novedades en proyectos que tenemos para comentarles que hoy son bastante interesantes. En cuanto al mercado, hay un gráfico que para mí es clave hace muchos años porque explica un poquito el porqué de las cocheras. Es un gráfico que, si lo ven, van a darse cuenta que está mostrando, por un lado, la cantidad de patentamientos de autos y por otro lado, la cantidad de estacionamientos en Capital Federal. Año 2005 teníamos algo de 3.000 y pico de estacionamientos en Capital Federal y cayó 27-30% aproximadamente del 2005 al 2006. Pasamos a tener de 3.060 y algo de estacionamientos a tener algo de 2.200 estacionamientos. Porque prácticamente era momento del boom inmobiliario, era momento en donde estacionamientos, estaciones de servicio y demás empezaban a desaparecer, había muy poquitos autos y era momento de empezar a construir edificios, torres, oficinas. Entonces un poquito lo que se ve ahí es cómo cae la oferta de cocheras y cómo desde el 2006 hasta el día de hoy prácticamente no creció. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que sucedió? Nos quedamos sin tierra donde hacer estacionamientos. Para construir un parking necesitas un terreno mínimo doble frente o triple frente y 40-50 metros de fondo. Entonces, lo que sucede es que nos quedamos sin tierra disponible para hacer estacionamientos. Por eso es que la cantidad de cocheras, la oferta de estacionamientos no creció. Mientras que, ¿qué es lo que pasó con el parque automotor? Se duplicó prácticamente. El parque automotor creció muy abruptamente. Entonces acá hay una cuestión clave de economía clara, oferta-demanda. Hace 10 años que la oferta de cocheras no tiene dónde crecer ni va a tener dónde seguir creciendo, porque en Capital no hay tierra donde construir nuevos estacionamientos, mientras que la demanda va a seguir creciendo conforme sigan patentándose autos, que es algo que claramente va a seguir sucediendo. La industria automotriz es una industria que proyecta altos crecimientos. De hecho, fíjense, este último año llegamos casi al 1.000.000 de autos patentados, ¿sí? Estamos con ritmos de patentamiento muy elevados, ¿no? Entonces, oferta-demanda claramente van haciendo lo suyo. Vamos a ver un poquito la diferencia entre las cocheras, ¿sí? Y otro tipo de inmuebles, como para más o menos diferenciar un poquito, ¿no? Este ladrillo, que es un ladrillo muy preciado y que tiene muchas ventajas sobre el resto de los ladrillos. Hoy la cochera se pone en la cabeza de las inversiones inmobiliarias por varios motivos. El primero, bajos costos de adquisición. La cochera es la puerta de entrada al mercado inmobiliario, ¿sí? Es el ticket más bajo. Si alguien quiere invertir en ladrillos y tiene poco capital, la cochera es su primera opción. De hecho, hay mucha gente que durante años fue comprando cochera para poder llegar a lo que era la vivienda propia, ¿sí? Y es una buena manera de no meterse en créditos que uno después no termina sabiendo qué es lo que sucede, qué es lo que no sucede. Acá poniendo el capital que sabe que tiene, sabe que es un capital que va a ir apreciándose igual o más que el resto de los ladrillos, ¿sí? Entonces, uno de los principales puntos es los bajos costos de adquisición. Un segundo punto bastante interesante es la demanda. Que la demanda, un poquito lo veníamos charlando antes, es bastante pujante la demanda de cocheras. ¿Por qué? Porque la empuja el crecimiento del parque automotor y la escasez de oferta. Entonces, al no haber oferta y al seguir entrando autos, la demanda se hace cada vez más fuerte y se hace sentir cada vez más. Cualquiera de los que viva o pase por Capital o en zonas de provincia de céntricas, claramente va a ver lo que le estamos diciendo, ¿no? O sea, cada vez se hace más difícil estacionar y cada vez se siente más la presencia de autos. Vacancia casi nula respecto de otro tipo de inmuebles. Se van a encontrar con que de repente hay locales o oficinas que en épocas malas del país de repente tienen vacancia más alta, y tener una vacancia, aunque sea un mes, un local, una oficina desocupados, que normalmente cuando están desocupados están un poquito más de tiempo,
pero un mes solo que esté desocupado ya genera una pérdida bastante importante para el propietario de ese ladrillo. Mientras que en las cocheras, si están bien ubicadas en zonas céntricas, la vacancia es muy baja. Inclusive si uno quiere comparar y decir, ok, tengo X cantidad de cocheras o tengo un local, fíjate que tener el local vacío un mes te representa una pérdida muy grande. Ahora, si tenés las cocheras vacías, tenés 3 de 50 vacías, no es que tenés las 50 vacías. ¿Se entiende? Entonces, esto marca también un poquito la ventaja que tienen las cocheras respecto a otro tipo de ladrillos. En la cochera no hay juicio de desalojo, no tenés que andar lidiando con inquilinos, es todo cemento, no hay nada para romper, entonces requiere muchísimo menos tiempo de la vida de la persona, del inversor, ¿sí? Para dedicarle a este ladrillo, para que este ladrillo sea productivo. Y eso es algo importantísimo, porque a veces uno se mira solamente los números y demás y no mira también la calidad de vida. La gente a veces ya está cansada de tener que andar lidiando con inquilinos, que juicio de desalojo, que rompieron esto, lo otro. Acá es todo cemento, el mantenimiento es muy bajo, entonces la realidad es que es otro punto a favor de las cocheras. Las cocheras vienen rentándose muy bien y viene creciendo cada vez más la renta, ¿sí? Es más, la cochera lo que tiene es que ajusta por inflación y por demanda. ¿Qué significa esto? Significa que cuando todo aumenta, el valor de alquilar de una cochera o el valor de un estacionamiento aumenta. Y cuantos más autos entran, también aumenta, ¿se entiende? Entonces tenés un doble juego ahí, la cochera aumenta más que el resto en este sentido, ¿sí? Los valores de la renta y las tarifas, ¿sí? Y incluso también sucede lo mismo como inversión, cuando uno mira la apreciación o la renta, fíjense que hay una doble ganancia, porque uno, a diferencia de otro tipo de activos, en este tipo de activos uno gana por el valor de apreciación que tuvo el inmueble más la rentabilidad que le estuvo dejando en el tiempo. ¿Sí? Es una doble ganancia que muchos a veces confunden. Dicen, pero ¿cómo la renta de la cochera? ¿Cuánto es el 4? ¿Es el 5? ¿Pero no me paga más un bono? Bueno, sí, pero el bono no se te apreció tal vez el 20%, ¿me entendés? Entonces ahí tenés una diferencia bastante interesante, ¿sí? Que le da otro plus a las cocheras. A diferencia del resto de los ladrillos, la cochera tiene alto grado de liquidez. Si uno tiene un departamento y le quiere vender, a veces no es tan fácil. Puede llevar su tiempo encontrar al enamorado. Lo mismo pasa con locales, oficinas. En las cocheras, por lo menos para nosotros, el periodo de rotación, o sea, desde que entra una cochera hasta que sale, el periodo promedio para nosotros es de 3 meses. Es algo que es bastante líquido. ¿Sí? Si alguien compra una cochera y quiere transformarla en dinero, por lo menos nosotros lo hacemos en un plazo relativamente corto. ¿Sí? Entonces es otra de las grandes ventajas que tiene la cochera. ¿Por qué es líquida? Porque hay mucha demanda, como veníamos hablando, ¿sí? Hay mucha demanda y es un ticket mucho más bajo, entonces el público al que se puede apelar de alguna manera para transformar la cochera en dinero, el público objetivo es mucho más amplio. Entonces hay un target mucho más grande que hace que se pueda también vender mucho más rápido. 86.000 nuevos parquímetros. Esto, normalmente antes yo me explayaba un poquito más en esto. Esto es algo que ya es ley, está cerca de implementarse, está bastante avanzado. Para que se den una idea, va a haber parquímetros en el 45% de las calles de la capital. Es un proyecto en donde incluso se está hablando de una tarifa base de 15 pesos la hora, ¿sí? Como tarifa común, y después va a haber dos tipos de tarifas de aumentos progresivos que van a ir increyendo en cada hora casi un 30%, o sea, sería la tarifa base 15, después 18, 21, 25 y 31 pesos la hora, y después de eso 31 pesos cada hora adicional dejar el auto en la calle en calles de aumentos progresivos, ¿sí? Entonces, imagínense que si una vez que esto se implemente, las cocheras van a cobrar un valor completamente distinto. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más demanda de cocheras. Fíjense que si dejar el auto en la calle, si en tarifa simple, ni siquiera la progresiva, 24 días al mes ya te sale más de 2.000 pesos, o en tarifa progresiva casi 4.000 pesos, nunca puede costar lo mismo dejar un auto en la calle que lo que sale dejarlo en un garage. ¿Se entiende? Con lo cual la tarifa de los estacionamientos y demás va a subir fuertemente, y si la rentabilidad del inversor sube fuertemente porque su cochera empieza a rentarse más alto, claramente el valor de su mueble también aumenta, porque el valor de cualquier ladrillo está directamente relacionado con la capacidad de renta del mismo, ¿no? Y además,
se suma a todo esto que hay un fuerte incremento en las multas de estacionamiento, no sé si lo vieron o no, ya hay circulando unas motitos en Capital con un casquito, con un casco con una camarita en la cabeza, que directamente lo que hace es va filmando todo lo que hay alrededor y directamente hay gente en un centro de monitoreo que va haciendo las multas directamente con eso. Entonces eso también justamente genera más necesidad de estacionamiento, más demanda. Ya la gente con las fuertes multas, con los parquímetros y demás, hace que de alguna manera que la gente tenga que buscar un lugar algún lugar alternativo donde dejar el auto. Habiendo pasado esto, vamos a hablar un poquito de lo que son las distintas opciones de inversión. Nos vamos a volcar un poquito más en esto que tiene que ver con las opciones de inversión que tenemos para ofrecerles. Una de ellas son estacionamientos completos, ¿sí? Estamos hablando de una inversión más grande. Dame un segundo. Acá estamos. Estamos hablando de una inversión más grande. Después también para lo que son los desarrolladores, propietarios de terrenos, constructoras, es importante comentarles también de que nosotros justamente lo que hacemos es unir a todas las partes, ¿sí? para hacer que los proyectos se hagan, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquito con más detalle también de eso. Tenemos cocheras particulares o con pool de rentas ya construidas, ¿sí? Son inversiones ya de contado porque están comprando algo que ya está funcionando, ya sea para uso personal o ya sea para rentar, ¿sí? Y además tenemos cocheras tanto particulares como con pool de renta en pozo, ¿sí? Que después vamos a ampliar un poquito el detalle. En cuanto a lo que son los estacionamientos completos, estamos hablando de un negocio inmobiliario para inversiones de repente más grandes, con una rentabilidad del 7 al 10% anual. Estamos hablando de una inversión para inversores un poco más grandes. Estamos hablando ya de un millón y medio de dólares en adelante, digamos, ¿no? Y si se encuentra una buena alternativa, las tasas de retorno pueden ser bastante altas. También está la posibilidad de ingresar en estacionamientos de pozo, ¿sí? con inversiones más grandes, y en donde ahí claramente incluso los números mejoran porque se puede acceder a valores mucho más bajos, que además de dar una buena renta, claramente dan una mejor apreciación, ¿no? Entonces claramente trae un aparejado un negocio más interesante desde ese punto de vista. En cuanto a los desarrolladores, es importante comentarles un poquito lo que venía comentándoles antes. Tenemos todas las alternativas y todos los eslabones que se pueden necesitar, desde que no haya tierra hasta que haya un emprendimiento listo y funcionando con un parking funcionando perfectamente, ¿sí? Entonces podemos colaborar de alguna manera, por ejemplo, si alguien quiere realizar un edificio, ¿sí? Nosotros podemos inyectar un parking, ¿sí? en los subsuelos de ese edificio, podemos conseguir a quien compre directamente todo el parking, o podemos agrandar la torta y venderlo por partes, financiando así gran parte de la obra y permitiendo que el desarrollador guarde los metros cuadrados de departamentos y demás para después vender a un mejor valor sin tener que liquidarlos al principio, ¿sí? También podemos colaborar, podemos poner una constructora que tome metros cuadrados a cambio de esto, entonces el desarrollador no tiene que usar los departamentos, construyendo las cocheras, y además unimos a todas las partes para que los negocios se realicen. O sea, si sea lo que sea que falta el desarrollo para que se pueda realizar, nosotros contamos con todos los eslabones que pueden necesitarse para que esto se termine llevando a cabo. En cuanto a cocheras particulares, esto es un detalle interesante. Si alguien necesita una cochera a la vuelta de su casa, a la vuelta de su oficina, o si busca una cochera particular simplemente para poder alquilársela a alguien, después si entra en nuestra página web va a encontrar que hay más de 150 ubicaciones distribuidas en toda la ciudad, en donde tenemos, tal vez en cada uno de los puntitos que ven ahí marcados en el mapa, hay 4, 5, 10, 15 cocheras, ¿sí? Entonces en cada una de esas ubicaciones, que en realidad en nuestra página van a ver hay mucho más que lo que está ahí, van a encontrar ubicaciones en donde tal vez pueden encontrar la cochera para comprar a la vuelta de su casa, su oficina y demás. Y para los que buscan algo más relativo a lo que es una inversión, tenemos distintos tipos de pools de renta. ¿Qué
¿Qué es un pool de renta? Básicamente es la posibilidad de formar parte del negocio de un garage por hora. Vos comprás tu cochera, vas a tener tu título de propiedad, estás haciendo inversión inmobiliaria y vas a elegir si querés participar o no del pool en algunos estacionamientos. Hay algunos en donde estás obligado a participar del pool, después ya los vamos a ver con más detalle, y hay otros en donde no, en donde podés elegir una vez al año qué querés hacer, si querés estar o no en el pool. Si estás en el pool, a vos no te va a importar si entran o no autos en la cochera que vos compraste, sino en el global de todo el garage entero. Entonces, supongamos que el garage factura, por inventar un número, 500.000 pesos al mes, y que entre empleados, expensas y más hay 50.000 pesos de gastos, quedan 450.000 pesos de ganancia que se van a repartir entre quienes participan del pool, y en la mayoría de ellos es en manera directamente proporcional al valor de la cochera que cada uno compró. Por ejemplo, si yo compré mi cochera en el primer subsuelo, ¿sí? Y otro compró una cochera en el segundo subsuelo, y la del primero vale un 5% más que la del segundo, va a ganar todos los meses un 5% más de renta el que compró la del primero. ¿Se entienden? Así es como funcionan la mayoría de los pools de renta tradicionales que nosotros manejamos. Incluso en estos pools tradicionales, que donde uno puede elegir si quiere o no participar su cochera en el pool, si no quiere participarla, aún así tiene total control de su cochera. ¿Por qué? Porque el garage va a tener barreras, tarjetas de acceso, cámaras. Entonces esto genera bastante control. Digo, si tu inquilino no te pagó, no tenés que andar persiguiéndolo para que te pague. Mandás un mail, das de baja la tarjeta magnética, que es la que te permite acceder, ¿sí? Y con esto ya le bloqueas el acceso al inquilino. Entonces él te va a llamar a vos, che, no puedo entrar. Bueno, haceme una transferencia, la recibo y te habilito para que puedas entrar, ¿se entiende? Entonces es una opción que incluso es bastante práctica para quien quiera o no quiera estar en el pool. Puede comprar una cochera para inversión en este sentido y resultar algo bastante interesante. Además, después lo van a ver, siempre las ubicaciones que tenemos para este tipo de parking son ubicaciones premium, ¿sí? Hay otro tipo de pool de renta que estamos manejando, que es un pool de renta con renta asegurada, en donde el operador, directamente quien maneja el estacionamiento, ya está garantizando una renta, ¿sí? Por ejemplo, hay uno de los emprendimientos, después les voy a comentar, en donde hay un operador en donde garantiza una renta medida en horas de estacionamiento. Por ejemplo, para inventar un número, si la tarifa está 80 pesos, ¿sí? Y te garantiza 50 horas de estacionamiento, te está pagando 4.000 pesos de renta. Si la tarifa aumentó, ¿sí? Él te sigue pagando 50 horas de estacionamiento por el valor de la nueva tarifa, con lo cual aumenta siempre en función de cómo va variando la tarifa del estacionamiento. Y como les comenté antes, la tarifa de un estacionamiento varía en función de la demanda y de la inflación, con lo cual es algo que ajusta siempre por encima de la inflación. Si quieren un caso concreto, después lo vamos a ver, hay un emprendimiento que está pagando, por ejemplo, para una cochera de $34.000, en pleno barrio norte, ubicación imposible de estacionar, está pagando 3.600 pesos limpios de gastos para esa cochera, para que se den una idea. Es una renta que es no despreciable, es una renta que es bastante alta para lo que es una cochera, más siendo una cochera limpia de gastos, sin tener que pagar ni expensas, ni agua, ni ABL, ¿sí? Limpio de gastos. Y hay otro tipo de pool de renta en donde se arma una renta mixta, ¿sí? ¿Qué es esto? Significa que tiene una parte de renta asegurada, medida en horas de estacionamiento, como les conté recién, más una parte variable en función de la ocupación del estacionamiento. Cuantas más horas se ocupe el estacionamiento, más renta va recibiendo el inversor. ¿Se entienden? Entonces, recibe dos tipos de rentas. Tiene una renta garantizada y además tiene una renta variable en función de la ocupación del estacionamiento. Algunas de las características de las cocheras con pool de renta es que las cocheras no es que estás comprando una participación o puntos de un negocio, sino que estás comprando un ladrillo con escritura, ¿sí? Es una inversión inmobiliaria, no estás comprando puntos de un estacionamiento. Y eso es algo interesante, ¿no? Uno tiene el sustento de la escritura, del ladrillo. En algunos pools, como les comentaba, una vez al año se puede elegir si uno quiere estar o no en el pool. Las expensas son bajas, esto es un punto que es clave. Yo escuché mucha gente que dice, no, porque mi cochera no me resultó porque tiene expensas muy altas. Hay dos cosas claves que hacen a las expensas. Sí, hay dos puntos que cuando uno analiza en la macro qué es lo que sucede, y por eso nosotros nuestros emprendimientos siempre los curamos por lo sano. Uno de ellos es exceso de personal.
cuando hay mucha gente trabajando en un garage, y es lógico que las expensas sean altas, porque gran parte del componente de los gastos de un estacionamiento es el personal, sueldos, cargas sociales, etc. Entonces, si uno automatiza el estacionamiento con barreras, con cámaras y demás, minimiza la necesidad de personal, haciendo que sea mucho más eficiente. ¿Se entiende? Y hay un segundo punto que ya viene de data más antigua, ¿sí? Que tiene que ver con el reglamento de copropiedad. Hay muchos edificios en donde permitían que la gente de afuera pueda comprar o usar las cocheras, pero la realidad es que en el reglamento de copropiedad le cargaban gastos a las cocheras que eran de los departamentos. Porque ¿qué pasaba? Antiguamente no estaba pensado que alguien de afuera del edificio use las cocheras. Hoy cambió el paradigma. Hoy nosotros metemos acá, justo hoy no lo voy a presentar porque me enfoqué más en poquitos proyectos, pero van a ver que hay muchos proyectos, por ejemplo, que tenemos de torres de oficinas o de departamentos y más, en donde proyectamos parkings debajo de eso, ¿sí? Y en donde hoy el concepto cambió. Tal vez hay algunas cocheras que están pensadas para la gente del edificio, pero otras que están pensadas directamente para el parking, ¿sí? Entonces hoy cambió. Por eso lo que nosotros hacemos siempre en nuestros proyectos es que si hay departamentos, oficinas o lo que fuese arriba, las expensas de las cocheras sean completamente por separado. Eso lo que trae son bajas expensas. Bueno, y un detalle interesante, ubicaciones premium. Van a ver que las ubicaciones que tomamos hoy vamos a mostrar menos que las que tenemos siempre. Después los que quieran acérquense y van a encontrar más ubicaciones, pero van a encontrar que siempre las ubicaciones donde tenemos garajes son ubicaciones premium. Estos son algunos de los proyectos que estamos trabajando hoy. Traté de reducirlo para no marearlos con 15 proyectos distintos y les vamos a hablar principalmente de 4 proyectos, ¿sí? Uno es el centro comercial Thais, otro es el parking de la Torre Lumière, que se está construyendo sobre la avenida Corrientes. Otro es un edificio de un parking con departamentos para alquiler temporario a media cuadra del Hospital Italiano. Y otros son cocheras en pleno Palermo Soho, ¿sí? A 2 cuadras de Plaza Serrano, que es un lugar donde es imposible estacionar, y además ahí a 2 cuadras hay un proyecto muy importante del gobierno de la ciudad que se llama Palermo Green, que va a potenciar muchísimo la zona. Esto solo a modo ilustrativo, son algunos de los proyectos que ya entregamos: Vuelta Obligado y Monroe, la Torre Grand View, que es una torre de más de 27 pisos con 160 habitaciones de hotel, un hotel premium con 86 oficinas, con 2 restaurantes, etcétera, etcétera, y abajo con un buen parking. Otro en zona de hospitales y clínicas. Son algunos de los proyectos que estamos manejando, más o menos como para que se den una idea solamente, ¿no? En cuanto a características del pool de renta, bueno, un poquito les comentaba. Algunos tienen la posibilidad de aportar la cochera al pool, en los que se puede elegir si estar o no. Si no se quiere, se puede sacar la cochera del pool y alquilar la gente afuera del edificio. Como les comentaba, la administración independiente genera bajas expensas. Emprendimientos a precio cerrado. Esto es una característica que nosotros solemos manejar, ¿sí? Que a veces no se habla mucho de esto, pero es importante hablarlo. La mayoría de los proyectos en general que uno suele encontrar son al costo, y la mayoría de la gente no sabe lo que significa el costo. Y nosotros le damos muchísima importancia y muchísimo valor a nuestros inversores, por lo cual siempre somos muy transparentes y tratamos además siempre de conseguir que esto sea claro. Nuestros emprendimientos, por lo menos hasta ahora tratamos de que casi todos lo sean, son a precio cerrado. Lo que significa es que si una vez que se terminó de construir el edificio, el desarrollador se da cuenta que le costó más de lo que él pensaba, no agrega cuotas adicionales a los inversores para que después de que las paguen, ahí les entrega la unidad, sino que por contrato el precio ya está cerrado en lo que uno firmó. ¿Se entiende? Porque esto muchos no lo saben. La mayoría de los emprendimientos hoy que están circulando son al costo, y eso significa justamente de que el inversor tiene que pagar todo el costo, que si costó más construir el edificio, el inversor tiene que pagarlo. Y nosotros tratamos de ser transparentes porque hemos conocido casos poco desleales, digamos, de alguna manera, ¿sí? Entonces siempre tratamos de que sea a precio cerrado para garantizar que nuestros inversores tengan siempre una buena experiencia. Bueno, y vamos a empezar a hablar ahora a donde yo quería llegar y el motivo por el cual decidí acortar y cambiar gran parte de la presentación. Es uno de los proyectos más importantes que estamos presentando hoy,
Si leyeron diarios, vieron la tele, seguramente habrán visto algo del proyecto. Viene ocupando varias tapas en diarios como La Nación, Clarín, El Cronista. Estamos hablando de un proyecto que va a tener adentro un Hotel Hilton, un restaurante Kansas, va a tener marcas como Le Pan Quotidien, Negroni, Lupita, Sport Club, Aparcar. Ahora les voy a contar un poquito con más detalle. Ahora lo que les vamos a mostrar es un videíto de la presentación que se hizo hace cosa de un mes acá en este hotel, en donde van a ver qué habla él. Ahí los dejo con el video. Después de haber trabajado 1 año y medio, podemos llegar a decir con mucho orgullo que Parque Leloir, que el partido de Ituzaingó, que la provincia de Buenos Aires va a tener un nuevo hotel, que la Argentina va a tener el segundo Hampton by Hilton, que se va a empezar a construir en pocas semanas. Quiero agradecer al grupo Romay, así que yo quiero darles un aplauso al grupo. También el proyecto contempla un área de 6.000 metros cuadrados de oficinas, también tiene un diseño muy armónico con el entorno de bosque y de naturaleza que representa la Reserva Ecológica de Parque Leloir. Creo que este tipo de inversiones, este tipo de desarrollos crean mucha expectativa en quienes estamos vinculados al turismo, en quienes estamos vinculados al área comercial. La verdad que para mí es una alegría como intendente decirle a las vecinas y vecinos también es más importante por el trabajo, por lo que significa la inversión. Me parece que todo esto es importante para nosotros. Esto es productivo, pero es social, generan 2.000 puestos de trabajo y espero que estemos también todos a la altura de las circunstancias para acompañarlos en todo este emprendimiento. Deseándoles lo mejor, se han puesto ustedes desde su trinchera un poquito la patria al hombro. Bienvenidos a su decisión de hacer ese cambio de vida que tanto querían. Bienvenidos a todos a TAIS Parque Leloir. Muchas gracias. Bueno, a quienes veíamos hablando, no sé si llegaron a leer o no, estaba el director de expansión de Hilton, ¿sí? Estaba el dueño del restaurante Kansas, ¿sí? Estaba el ministro de Turismo a nivel nacional, el intendente de Ituzaingó, secretarios, subsecretarios. Estamos hablando de un proyecto que es muy interesante, que mueve muchísimas voluntades, ¿sí? Y es un proyecto que es bastante interesante para que se den una idea. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo está compuesto. Ahí eso que está ahí en rosa, eso va a ser Kansas. Encima hay 3 plantas enteras de oficinas. Acá en lo que está en rosa van a ver si confirma La Parolaquia o Dandy, ¿sí? Esto que está son 3 pisos de oficinas, ¿sí? Acá en esto que está acá en el medio, ahora van a ver un poquito de renders, va a estar Le Pan Quotidien, va a estar Negroni, va a estar Lupita, va a estar Luciano, la heladería. Acá hay más oficinas, acá va a haber un centro de convenciones, ¿sí? Acá va a estar el gimnasio Sport Club, ¿sí? Este va a ser el Hotel Hilton, es un hotel de la cadena Hampton by Hilton. Y acá en la parte de atrás va a haber 224 departamentos de nivel premium. Estamos hablando de un proyecto muy importante, ¿no? El parking va a ser un parking que va a tener aproximadamente 250 cocheras para uso comercial. Justamente lo que van a hacer las cocheras estas es darle sustento al negocio. Imagínense que cualquiera quiere ser parte de esto. Digo, manejar el estacionamiento de Kansas es lo mejor que puede suceder, ¿se entiende? Imagínense además, si además de Kansas está La Parolaquia o Dandy, solamente entre esos dos el parking está siempre lleno. Solamente, sin contar al Hilton, al Le Pan Quotidien, al Negroni, al Lupita, al gimnasio, a las oficinas, a los eventos del centro de convenciones, ¿sí? Entonces va a ser un parking que va a tener mucho éxito. Incluso como el parking se queda corto, ¿qué es lo que sucede? Hay 100 cocheras que están pensadas para las oficinas, que a las 20 horas se levanta la barrera y se transforman en cocheras por hora, teniendo así un parking en vez de 250, de 350 cocheras. Pero la renta se reparte en las 250. ¿Por qué? Porque como contrapartida a esas 100 cocheras, lo que hacen es simplemente que no paguen expensas. Entonces el que tiene la cochera ahí para su oficina, la usa, no paga expensas y a cambio de eso se va a las 8 de la noche y deja la cochera libre para que pueda venir alguien y usarla para el Kansas, para el Hilton, para la Parolaquia, etc.
Para que se den una idea solamente del proyecto, ¿no? Les muestro un poquito de renders para que vean el nivel. Está siempre hecho con un estilo muy Cariló, digamos, ¿no? Fíjense ahí como en las plantas altas se ven las oficinas. Ahí está Kansas. Va a haber un banco también al lado. Ahí está la heladería. Ahí está el Hotel Hilton. Son parte de los amenities, son los departamentos. Estamos hablando de un proyecto muy interesante. Y lo más interesante de todo es que estamos arrancando con un ticket muy bajo. Para estas primeras cocheras, ¿sí? Estamos arrancando con un valor de $20.500 por cochera, ¿sí? Acá, para que se den una idea, lo interesante que tiene este proyecto es que estamos hablando de un proyecto con marcas premium, ¿sí? Con restaurante premium, con hotel internacional, con 5.500 metros cuadrados de oficinas, con centro de convenciones, supermercado, banco, más locales, ¿sí? Y para todo esto, Aparcar, que es la principal cadena de estacionamientos, porque cualquier garagista quiere manejar este parking, está garantizando una renta que es bastante interesante. Está garantizando una renta en promedio del 4,2% asegurado, ¿sí? Más una parte variable en función de la ocupación del estacionamiento. O sea, como les comenté antes, esto de renta fija y renta variable, renta fija y más renta variable, este proyecto justamente contempla eso. Tiene una renta mixta, tiene una parte fija medida en horas de estacionamiento, donde Aparcar va a llegar a garantizar hasta 60 horas de estacionamiento, ¿sí? Más una parte variable en función de la ocupación, o sea, a partir de la hora número X en adelante, cada hora adicional que se ocupe, cada auto que entre, el 41% de eso es para el inversor, ¿se entiende? Entonces estamos hablando de una rentabilidad que estaría llegando a superar el 7% anual, una renta que ningún ladrillo lo deja. Y eso es ¿por qué? Porque están entrando en un valor del ladrillo muy bajo, $20.500 es un ticket muy bajo, ¿sí? Entonces están entrando en un valor muy bajo y además en un parking muy bueno, en donde la rentabilidad va a ser muy alta. Como les contaba, vamos a tener cocheras desde $20.500, ¿sí? Y acá hay una cuestión que es bastante interesante. Yo ahí puse 30%, es 35% de anticipo, lo que además deja las cuotas un poquito más chicas. Y acá hay una opción bastante interesante. Las cocheras se estaban vendiendo en 20 cuotas, o sea, esto se especificaba, ¿sí? Se pagaba el anticipo, el resto se especificaba y se pagaban 20 cuotas en pesos ajustables por el CAC. Nos permitieron, para este primer cupo de 50 cocheras, que ya casi lo estamos completando, poder venderlas en hasta 30 cuotas en pesos ajustables por el CAC en vez de 20. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Al mes 20 va a estar construido toda esta parte, digamos, toda la parte del centro comercial, de las oficinas y de las cocheras. Y del hotel y el centro de convenciones va a estar solo la estructura, ¿sí? Y al mes 30 va a estar todo el resto construido. Entonces lo que están teniendo hoy justamente es la posibilidad de ingresar y de estar pagando la cochera mientras que empiezan a recibir renta. ¿Se entiende? O sea, ustedes al mes 20 van a empezar a recibir una renta porque las cocheras, los locales y más ya van a estar listos y entre tanto van a seguir pagando las 10 cuotas que le faltan. ¿Se entiende? Entonces es una opción que es bastante interesante. Queda una cuota muy chica, estamos hablando de $7.000 y pico de anticipo y cuotas de $13.000 ajustables por el CAC, son cuotas muy bajas, ¿sí? Lo que hace a esto una inversión bastante interesante. Bueno, les comento breve de otros proyectos como para que tengan un panorama y después les propongo que se acerquen al stand para charlar con más detalle. Otro de los proyectos es la Torre Lumière, que está sobre la avenida Corrientes. Lumière es una marca de torres de categoría, tienen un emprendimiento muy grande acá en Puerto Madero, están haciendo el segundo, tienen otra torre a todo trapo hecha en Palermo, están haciendo un edificio de oficinas premium sobre Avenida El Libertador, ¿sí? Tienen otra torre ya en Belgrano y acá estamos nosotros comercializando el parking de la Torre Lumière que se está haciendo sobre Avenida Corrientes. Es Corrientes entre Bulnes y Salgueros, una zona que es espectacular para un estacionamiento por hora. Estamos arrancando hoy con cocheras desde $23.800. Es un ticket muy bajo que no existe en esta zona y menos en este nivel. Y estamos hablando de que este precio en realidad sucedió hace menos de 10 días por la suba del dólar, porque estas cocheras estaban bastante más altas, pero como los valores siempre están expresados en pesos, el valor de la cochera más económica era de $714.000, ¿sí? Al subir el dólar, de repente se desfasó y lo que eran $25.000 y pico la más barata pasó a ser $23.000 y pico.
Con lo cual eso hoy es una oportunidad para quien quiere ingresar cerrando este valor, ¿no? Antes que cambien los valores y los pongan al valor en dólares que corresponde. Otro de los emprendimientos está a media cuadra del Hospital Italiano. Estamos hablando también de una cochera desde $25.000 aproximadamente. Es un lugar en donde es imposible, pero imposible estacionar, ¿sí? Y en donde además en las plantas altas va a haber departamentos para renta temporaria, que también son otro gran negocio, que si quieren pueden acercarse y consultarnos. En cuanto a los departamentos, para que se den una idea, se distingue del resto de los proyectos porque va a tener, entre otras cosas, lo que la gente necesita para un alquiler temporario. Como la mayoría de la gente que alquila ahí es gente que en algún momento de su situación, de su internación, está en silla de ruedas con movilidad reducida, necesita de repente tener un ascensor camillero, que es algo que ningún edificio en la zona tiene, que todas las puertas estén adaptadas, ¿sí? Tener baños adaptados, va a tener una planta de amenities, va a tener parking propio, que vos no podés ir y decir, che, viejito, esperame acá en la puerta donde dejo el auto. En la zona hoy sucede eso. Este es el único proyecto que justamente suple todo esto que es tan necesario hoy en la zona. Este es el proyecto que les comentaba, pleno Barrio Norte. Estamos hablando Ascuénaga y Santa Fe, imposible estacionar. Acá tenemos cocheras hoy que en las últimas unidades en $34.000, ¿sí? En donde ya empiezan a tener una renta inmediata, ¿sí? Que hoy está en torno a los 3.600 pesos y que va variando conforme varía la tarifa del estacionamiento. Bueno, los últimos dos proyectos, estamos hablando de Palermo Soho. Este es un edificio que se está entregando de acá a diciembre. Es un proyecto que es muy interesante, la ubicación es muy buena. Estamos hablando a 2 cuadras de Plaza Serrano, ¿sí? Un lugar donde es imposible estacionar, sin mencionar que en todo lo que es el corredor de Juan B. Justo, el gobierno de la ciudad está impulsando un proyecto en donde ya se subastaron tierras para hacer lo que se llama Palermo Green, que va a ser un proyecto premium con locales comerciales, departamentos premium y demás. O sea que si hoy la zona está que explota, imagínense lo que va a ser después. Y por último, otra opción de algo también ya terminado, cocheras en Belgrano, en Vuelta Obligada en Monroe. Sí, hay cocheras donde ya están escrituradas prácticamente desde $29.000. O en la Torre Gran View hay cocheras que ya están funcionando, por ejemplo, también desde $30.000. Bueno, les agradezco muchísimo por haber participado. Para los que necesiten se pueden acercar ahora, hacernos las consultas que quieran y los esperamos a todos en el stand para responder todo lo que necesiten. Muchísimas gracias.